Muy buenas, bienvenidos. Bueno, vamos a ponernos serios. Tengo esta tarde aquí la oportunidad de hablar con dos letrados que, sin toga, pero que vienen a hablarme de un tema muy serio y de rabiosa actualidad como son las expropiaciones forzosas. Adrián López, muy buenas. Muy buenas tardes, Bartolo. Espero que se ponga su señoría menos nervioso que cuando se pone ante el juez. Hombre, Luis, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estamos? Todo muy bien. Todo bien, ¿no? Bien, afortunadamente. Sí. Bueno, pues hablemos de ello y sobre todo pues de los aspectos también jurídicos, vosotros sabéis mucho de esto, y para entrar así, lo mejor que se puede decir es ¿qué es el procedimiento de eso que hemos dicho, de una expropiación forzosa? ¿Eso qué es? Bien, pues si quieres empiezo yo. Me da igual. Vale. El factor de los productos no altera a su señoría. Da lo mismo, vamos a decir lo mismo, pues empiezo yo que soy más viejo, ¿vale? No, un más veterano de pelo como yo. Muy bien. Bueno, vamos a ver. El procedimiento de expropiación forzosa es un procedimiento por el cual se puede privar de la propiedad privada a los particulares, ya sea una finca, cualquier tipo de derecho. Como todos sabemos, por la Constitución consagra como derecho fundamental la propiedad privada, no solo la Constitución española, todas las constituciones de nuestro entorno. Incluso leía que en el nuevo proyecto de Constitución cubana ya se va a reconocer la propiedad privada. Sí. Entonces, ¿eso qué significa que sea un derecho fundamental? Pues que la privación de ese derecho a los particulares, a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de nosotros, tiene que estar muy bien regulado y está regulado por ley. Porque si no, no se puede privar de nuestros derechos. ¿Cómo se nos puede privar de los derechos? Pues primero tiene que haber una declaración de utilidad pública, de interés general, es decir, que los derechos que nos quitan, que nos expropian, tengan que servir para el colectivo, para el interés general. Eso es primordial. Es decir, no se nos puede quitar por un mero capricho de la administración pública, no, tiene que ser para el interés general. ¿Cómo nos los pueden quitar? Pues bien, nos pueden obligar, digamos, a su venta, a lo que es la pura expropiación, nos pueden ocupar nuestro terreno durante un tiempo porque se necesite, nos pueden obligar a arrendarlo, nos pueden, que un derecho que tengamos ya previo cese y ya no podemos ejercerlo mucho más, una especie de arrendamiento. Y ya para terminar la introducción, hay tres elementos que son fundamentales. Decíamos antes el interés público, la utilidad, el interés general, utilidad pública, ese es imprescindible. Hay otro elemento que es fundamental dentro de las expropiaciones, que es el justiprecio, es decir, la valoración que la administración va a dar al particular que es expropiado por los derechos que le son arrebatados, legalmente, pero arrebatados. Y este es quizá el elemento de más fricción, es decir, al final si nos quitan una parte de nuestro terreno, lo más importante, una vez que ya nos lo quitan, si no queremos que nos lo quiten, es evidentemente cuánto dinero nos van a dar por él. Y frente a eso hay distintos elementos, y es el que más litigiosidad da, más se va a los tribunales, es por el tema de justiprecio del dinero. Y por último, algo que no se utiliza demasiado, pero es muy importante, que es el llamado derecho de reversión. La reversión es fundamental. ¿Qué significa? Que si a nosotros, como ya decíamos, solo nos pueden expropiar por interés general o utilidad pública, en aquellos casos en los que no se cumpla con ese objeto para el que se nos ha expropiado, es decir, por ejemplo, aquí en Totana, desgraciadamente, estamos muy al día con eso. Imaginémonos que nos expropian para hacer una estación digamos, de autobuses. Dejémoslo en una estación de autobuses. Y después, en el terreno que tenemos, no se hace la estación de autobuses. Nosotros
tenemos derecho a la reversión, es decir, a que se nos retorne esos bienes que eran nuestros y que no son utilizados para lo que en principio nos expropiaron. De hecho, hay una sentencia muy famosa en Madrid, hay un caso de reversión muy grande, que no se suele utilizar mucho por unos terrenos de ferrocarriles, que no se utilizaron, se expropiaron, no se utilizaron finalmente para los fines que se habían dicho, y los particulares solicitaron su derecho a reversión y les fueron devueltos los terrenos que además al principio estaban en las afueras, pero con los años estaban dentro de la ciudad, con lo que valían mucho dinero. Es muy general, es un procedimiento muy complejo, pero en general eso es una expropiación. Sí, claro. Bueno, y cuando se nos retorna, ¿podemos pedir que se nos retorne tal cual lo teníamos o en solar? Bueno, al final son indemnizaciones, el retorno de los terrenos, depende cómo estén. Es un procedimiento muy complejo, que probablemente excede el programa. Hay un derecho de reversión y que se materializa de distintas formas, dejémoslo así. Pero la causa formal, la causa de expropiación forzosa, ¿existe como tal o es eso que decimos, no, hombre, esto por interés, como decías tú en tu exposición, ¿no? ¿Existe como tal? Pues bien, este tema de la expropiación forzosa podemos articularla en dos tipos de procedimientos, que suele ser el ordinario y el de urgencia. Normalmente el de urgencia conlleva una declaración de utilidad pública, como bien ha dicho mi compañero, y además esa necesidad de urgencia que te tiene que indicar el propio proyecto que declara la expropiación forzosa, las causas que se tienen que llevar a cabo, tiene que fundamentar esa urgencia. Una de las principales diferencias entre la urgencia de la expropiación forzosa y el procedimiento ordinario sería que en el procedimiento ordinario, en primer lugar, te tienen que pagar, tienen que hacer efectivo ese justiprecio que ha comentado antes mi compañero para poderte expropiar y ocupar la finca efectivamente. Sin embargo, en el procedimiento de urgencia, simplemente consignando la cantidad en el banco, en la cuenta efectiva a tal efecto, ya pueden empezar a expropiarte con una anotación preventiva en el registro de la propiedad. Esto hace que el procedimiento de urgencia sea el más utilizado en toda la geografía española para llevar a cabo este tipo de expropiaciones. Los cauces legales, como bien ha apuntado, de la expropiación, voy a señalar un poco en síntesis los de la expropiación forzosa de urgencia, que son los que se llevan a cabo normalmente, son los que nos están afectando aquí en la localidad de Totana, y pues sería el primero una serie de antecedentes técnicos. Tendremos que declarar una declaración de impacto medioambiental, una declaración de fauna. Esto, por ejemplo, se ha llevado a cabo en el proyecto de 2018, pero se está cuestionando porque son unos estudios que se han llevado a cabo en 2003 para un proyecto de 2011 que posteriormente lo anunciaremos, lo iremos con más detenimiento, pero que entendemos que no guarda ningún tipo de sentido para un proyecto que se quiere hacer en 2018. Y los cauces legales serían: primero, te dan el traslado para las alegaciones, que es en lo que estamos en el procedimiento de, por ejemplo, el tren de alta velocidad aquí en Totana. Manifestamos lo que consideremos oportuno. Muy importante manifestar todos los bienes y derechos que se nos van a expropiar, porque si luego hay una hipotética vía judicial o contencioso en este caso, no vamos a poder reclamar por lo que no hemos pedido anteriormente las alegaciones. Con lo cual, las alegaciones es sentar las bases para luego pedir un justiprecio más justo, valga la redundancia en la raíz. Luego, después de las alegaciones, nos citarán para unas actas de previa ocupación, en la que podemos manifestar, ampliar esas alegaciones por si hay nuevos derechos o bienes que hemos adquirido en nuestra finca, pues lo volvemos a poner de manifiesto. Es como una especie de ampliación y entonces todo lo que no hemos puesto de manifiesto lo ponemos ahí. Nos van a citar en dependencias del ayuntamiento, en este caso en la catenaria del tema del AVE aquí en Totana, nos han citado en la cárcel concreto. Esto se tiene que sustanciar pues con la firma del alcalde o delegar en un concejal, como ha sido en este caso, y también representantes de la administración expropiante, peritos y de la administración, etcétera, etcétera. Y ya el posterior paso es consignación en la cuenta bancaria y luego ya empezar a ocupar nuestros bienes inmuebles. Sí, porque aquí en Totana tenemos el tema del AVE, ¿no?, donde se está expropiando,
no solamente del AVE, sino también de la línea de alta tensión, de demás cosas. Pero a veces cuando se hace, no sé, te dicen periodo de alegaciones, el plazo es muy corto y eso, contra eso, ¿qué se puede hacer? Y sobre todo, ¿cómo están todo esto de las expropiaciones, el tema totanero, que vosotros entendéis más que yo de temas jurídicos? Sí, a ver, como decía Adrián, bueno, hay distintos procedimientos en los que se puede ver Totana, o está viendo los ciudadanos de Totana afectados y algunos ya se han comenzado los procedimientos expropiatorios propiamente dichos, en otros casos no. En relación con el AVE, sí que es cierto que se han iniciado los procedimientos de expropiación, ambos por dos partes. En una es la línea aérea que abastece a la alta velocidad, a la plataforma de alta velocidad, y otra es la plataforma de alta velocidad en sí, lo que sería por donde circula, donde luego van encima las vías del AVE, digamos. Ambos se han iniciado por procedimiento de urgencia. Es lo que comentaba Adrián. La ley española, es una ley de los años 50, todavía no se ha reformado, se sigue utilizando, es una ley técnicamente que es una buena ley. Han dicho que era del año 54. Sí, es una ley muy antigua, pero bueno, técnicamente es una ley bien redactada, tiene sus lagunas y en mi opinión habría que adaptarla a los tiempos que corren, pero bueno, no obstante se sigue utilizando y el procedimiento urgente es el que con carácter general se está siguiendo. Ambos procedimientos en cuanto al AVE, es decir, la línea aérea y la plataforma, se siguen por el procedimiento urgente. La línea aérea ya se han hecho las actas previas de ocupación, es decir, ya han ido los ciudadanos, han sido convocados, como bien decía Adrián, a la cárcel. En el centro cultural se personaron funcionarios de la administración expropiante, de ADIF, y junto con delegados por parte del alcalde, pues se firmaron unas actas previas. En esas actas se han ido consignando cada uno de los derechos que el ciudadano ponía de manifiesto y asimismo la administración le indicaba, le informaba sobre lo que se le iba a ocupar o lo que se le iba a expropiar en cada uno de los casos. Ese momento es fundamental. El acta previa es fundamental porque luego no podremos reclamar nada que no se haya reclamado en el acta previa. Es decir, todos los derechos, todos los bienes que tengamos, es fundamental ponerlos de manifiesto. En el caso de la línea aérea hay alguna pequeña expropiación, hay alguna ocupación temporal, pero casi todos son servidumbres de paso porque evidentemente la línea es aérea. Entonces, bueno, no te impide hacer no te impide hacer uso de tu bien inmueble y bueno, pues quizá afecta un poquito menos en los derechos que lo que es la plataforma del AVE, lo que llamamos por la línea del AVE, que vemos cómo nuestros conciudadanos están saliendo porque están muy afectados. Es un proyecto que se ha modificado absolutamente en su nueva concepción. En 2008 afecta a muchísimas casas. No entendemos muy bien desde un punto de vista técnico ni jurídico por qué se ha modificado de la forma que se ha modificado. Y en ese lo que estamos es en el mes de abril, se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en el trámite de información pública para que los ciudadanos, los afectados, manifestasen lo que tuviesen que decir respecto a esta situación, a las expropiaciones o las ocupaciones temporales por las que se veían afectadas. Muchos han presentado sus alegaciones y hoy en día se está a la espera de recibir cuáles son la respuesta a cada una de las alegaciones que se han dado. Y hay un último proyecto que no está en trámite de expropiación forzosa, sino que está en trámite de apropiación. Desde un punto de vista jurídico-administrativo es un procedimiento mucho más complejo porque tiene distintas aprobaciones, son distintas administraciones las que concurren en esto, que es la línea de alta tensión que todos conocemos, desde la estación fotovoltaica en el término de Lorca, pasa por Aledo y llega hasta Totana. En este momento se está pendiente todavía, no están aprobadas las declaraciones de impacto ambiental definitivas,
se están utilizando declaraciones muy antiguas. En nuestra opinión hay muchas causas de nulidad, tanto en el procedimiento del AVE como en este, que ya se han puesto de manifiesto, sobre todo desde el punto de vista del derecho medioambiental, porque las correspondientes declaraciones, los correspondientes estudios de impacto ambiental no están bien desarrollados, están caducados, dependiendo de los casos. Pero en el caso de la línea de alta tensión, insisto, no está empezado el procedimiento de expropiación, que en su momento esperemos que no, pero a lo mejor en su momento llegan, pero bueno, habrá que estar preparado para defenderlo, para defenderse en ese momento. Eso, con carácter general, esos son los más importantes que afectan hoy en día a la localidad. Sí, pero Adrián o Juan Luis, yo de esto no entiendo mucho, sí. Vamos, de derecho de esto no entiendo mucho. Entiendo de derecho que tenemos los ciudadanos, sí. Pero yo, como no sé mucho, voy a preguntar, esto de expropiación forzosa, no sé, pero forzosamente se están apropiando de nuestros datos, porque si mal no recuerdo, a final de mayo ha entrado en vigor el nuevo reglamento de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esto, así para que yo y para que el resto de ciudadanos que no leemos el boletín oficial del Estado, ¿cómo nos afecta a los ciudadanos día a día y qué tenemos que hacer para que no nos machaquen? Pues vamos, porque yo no sé, su empresa, caballero, cómo sabe mis datos, quién se los facilita y qué puedo hacer yo de todo esto. Además, Bartolo ha hecho un buen enlace, porque hemos pasado a hablar de la expropiación forzosa, que casualmente se publicó en el boletín oficial de la región de Murcia, publicando todos los datos de la gente que iban a expropiar, lo cual entendemos que es una barbaridad en contra de la protección de datos, que, como tú bien has apuntado, ha salido reglamento a finales de mayo. Y pues, ¿cómo afecta? Pues básicamente el nuevo reglamento, aparte de añadir 2 derechos nuevos a los tradicionales de acceder a los tuyos, de rectificar, de cancelación, de opresión, aparte tienen el derecho de portabilidad, que es el típico de cuando tú contratas con una línea telefónica, con una compañía telefónica, por ejemplo Telefónica, oye, me quiero cambiar a Vodafone, portabilidad, te ponen pega, Y te dan la tabarra cuando te cambias. Y te dan la tabarra. Pues la portabilidad, pues ahora mismo se ha recogido con ese reglamento, con lo cual yo entiendo que es algo positivo para todos los ciudadanos europeos en este caso, y también el derecho al olvido. Por ejemplo, todos conocemos, nos puede sonar la famosa sentencia de Google, que no es ni más ni menos que cuando ya no... La de ayer, la de 4.000 y pico millones. Sí, no, es verdad que Google es que tiene mucha historia, bastante historia del tema de sentencias en contra, pero sí, en el caso de la desindexación del buscador de Google, fue un caso de un señor que ya había cumplido la condena y solicitaba a Google que ya cuando pusiera su nombre que no saliera que había sido condenado por abusos sexuales, pues Google le decía que no. Al final la Agencia Española de Protección de Datos elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y salió condenada a Google. Pues en este caso el derecho al olvido se ha materializado en este reglamento. Aparte, ¿cómo afecta más? Pues el consentimiento. Se ha dado mucha importancia al consentimiento. Tú, Bartolo, cuando vas y compras algo y pagas con la tarjeta, que no te dan nada para firmar, porque tú estás dando datos ahí también. Tú estás pagando y tú... ¿Sabes tu DNI? Sí, Pues, por ejemplo, el consentimiento ahí también tendrías que darlo. Por ejemplo, ha cambiado también la edad de consentimiento de los críos. Ahora, como bien sabemos, nacen ya con una tablet debajo del brazo. Cuando tú eras crío, seguro que tablet no había. Nada. Papel de borrar, goma de borrar y lápiz. Y a ligar al parque. Sí, cuando no estaba hecho. cuando no veía la madre y la abuela. Pues sí, ahora pues ya sabemos que con 13 años se están abriendo cuentas en Instagram, en Snapchat. Pues ya con 13 años pueden dar ellos mismos el consentimiento sin la necesidad de que lo presten los padres. Luego también otro tema bastante relevante, el de los colegios. Pueden o no los colegios subir fotos de los críos. Al final son datos que se están tratando y los padres deben prestar el consentimiento. Inexcusablemente, sea el colegio privado o público. Sí que es verdad que el nuevo reglamento lo que está diciendo, cuando sea la administración pública la que trate datos personales, que cada Estado miembro regule las sanciones y las infracciones. Y si vamos al proyecto de ley orgánica de protección de datos que está ahora mismo en el Congreso, se está discutiendo, pero vamos, con el revuelo que hay en el Congreso, dudo mucho que salga adelante. Pero sí, lo que se pone en el proyecto de manifiesto es que para las infracciones graves y leves, la Agencia Española de Protección de Datos simplemente advertirá a la administración pública, con lo cual hay una grave diferencia entre si es una empresa privada o es la autoridad pública. Eso por un lado, el consentimiento. Luego la responsabilidad activa. La empresa o el profesional tiene que demostrar en todo momento
que efectivamente está cumpliendo con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los trabajadores tienen que firmar una cláusula de cesión de datos, como que está trabajándole, le está dando los datos y a la misma vez se lo está llevando al encargado del tratamiento, que sería la asesoría, por ejemplo, que son los que gestionan el tema de las nóminas, el tema de las bajas laborales. Luego un caso muy curioso de currículum, algo tan diario como es que te entreguen un currículum, y más con los tiempos que andan de falta de trabajo, ya menos, pero sí. Pues conocemos un caso bastante importante en Mallorca, que se entregó un currículum a un hotel A. Este hotel no tenía plazas disponibles, pero conocía a otro hotel B, que le dijo: oye, tengo aquí una chica interesada en este puesto de trabajo que coincide con el que tú estás buscando. Pues venga, llamó a la chica y le dijo a la chica: oye, ¿por qué tienes mis datos? Pues la chica, coherente, ¿no? Coherente, entre comillas, fue a denunciarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, vamos, pensándose que a lo mejor se llevaría algún duro. Lo que es que se llevó que no tenía trabajo, y sí que multaron a los hoteles, y cuantías de 300.000 y 60.000 euros respectivamente, con lo cual son cuantías bastante elevadas como para pensarse no cumplir la ley. Luego tenemos hoy un caso, ha salido ya a la palestra, un caso bastante peculiar de un técnico de Movistar que le había instalado todo el tema de la fibra, a una chica, y claro, había tenido los datos de ella y se había dedicado a mandarle WhatsApp. Entonces, con intento de ligar, de flirtear con ella. Pues al final ella, ¿por qué has cogido mis datos? ¿Por qué los tienes? Pues porque que te he estado poniendo la fibra y tengo tus datos. Pues al final ha ido a denunciarlo a la Agencia Española de Protección de Datos y ha obtenido una sentencia favorable. Lo que quiero decir, es muy importante también el tema del WhatsApp con los profesionales, antes de ponerse en contacto con un cliente, y lo decimos también por nosotros, porque sí que es verdad que hemos mantenido a lo mejor relaciones con el cliente por WhatsApp porque hay cierta confianza, pero previamente, antes de iniciar una relación por WhatsApp para hablar con los clientes, mejor que te presten el consentimiento antes, y si no te lo prestan, oye, pues pásese por el despacho y hablamos. Oye, yo lo que estoy diciendo es porque estoy viendo que día por día recibimos tan cantidad a través de WhatsApp, a través de correos, que sí, sobre todo ahora que, gracias a Dios, estamos saliendo de la crisis. ¿Quieres préstamos rápido? ¿Y cómo saben estos tíos que yo tengo esto? Para los que no sabemos eso, el primer paso que tenemos que hacer es, mira, niños, que no nos cansen más ofreciéndonos la Biblia en pasta, que esto no es así. Y otra cosa, las víctimas estas, yo digo, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde tenemos que ir? ¿A un abogado? ¿A un profesional que nos diga, no te preocupes? Bueno, no es necesario, en principio no es necesario ir a un abogado. Ya si la cosa se complica, sí, también depende de la importancia de la vulneración de nuestros derechos. Primero hay que informarse efectivamente quién se está poniendo en contacto contigo, quién tiene tus datos personales, si tú has consentido en algún momento esa cesión de datos o no, en el caso que estés seguro que no has... Es cierto que también el particular, el ciudadano, de forma muy alegremente presta su consentimiento a todo. Sí, esto es como bajamos a claro, los jóvenes, y luego sí, sale claro. la abuela en la procesión de La Palma, enfoca a mi nene, a mi nene. Claro, prestamos consentimientos, bajamos aplicaciones, nadie se lee nada, en internet nadie se lee nada, vas a cualquier establecimiento, firmas cualquier cosa, la tarjeta de socios, a lo mejor el propio formulario de la tarjeta de socios está diciendo que estás cediendo los datos a una empresa de marketing que después luego no te va a gustar que te esté despertando a la hora de la siesta. Claro, todo esto lo tenemos que ver, porque es que a lo mejor somos nosotros mismos. No obstante, aunque hayamos cedido los datos ahí, si hemos cedido los datos, autorizado, lo que sí que podemos hacer es solicitar que se nos cancelen, que se nos borren nuestros datos para que no nos molesten más. En el caso que no hayamos hecho esa cesión, sí que podemos formular una denuncia. La norma de la denuncia es formularla ante la Agencia de Protección de Datos. Se puede hacer a través de un profesional o bien a través o particularmente. Y después ya, si eso nos ha causado determinados daños de otro tipo a nosotros en nuestro patrimonio, en nuestro honor, en lo que sea, ahí sí que hay que acudir a un profesional para solicitar las indemnizaciones debidas en el ámbito que corresponda, en el civil o en el penal, dependiendo del caso. Sí, porque hablamos, porque claro, yo he oído, ¿no? Por ejemplo, si no debo 1 millón de euros, ¿cómo sabe el banco que yo soy moroso que le debo a Adrián 100 euros? ¿Y cómo sabe el banco
Juan Luis, que no me por, pueda... por los registros, principalmente por rayas NEF. Son dos registros particulares pero eso no de es bancos. una protección de datos. Sí, no? tú puedes ejercer los derechos de protección de datos tradicionalmente, ahora no sé cómo van a aplicar el nuevo reglamento, porque van a tener un problema. En mi opinión, hasta ahora lo que se venía haciendo era una especie de cesión consentida y sí que te podías oponer en aquellos casos que la deuda no fuese real. Tienen condenas, evidentemente, todo este tipo de asociaciones, todo este tipo de índices de morosos, tienen condenas pues por inexactitudes o por falta de cesión. Ahora todo ha cambiado. No sé porque no hemos visto todavía ninguna resolución de la Agencia de Protección de Datos. No sé por dónde van a ir, pero lo tienen mucho más complicado porque la única solución sería que con la entidad financiera que te da el préstamo, por ejemplo, tú le hayas firmado una autorización para ceder, en el caso de impago, esos datos a esas entidades. Si no, estrictamente, no están cumpliendo con el reglamento. Oye, Adrián, que me decías tú, que quiero hablar, que me he liado, de que estás liado. ¿De qué me he liado? Sí, que me han mandado un WhatsApp que decía, oye, que me he liado, que quiero hablar de esto. No, ya está, que simplemente que me había equivocado al... Bueno, o sea, que no hay equivocación. ¿Quiere añadir algo más? Venga, os dejo un minuto a cada uno. Que aquí el Nobel de la tele, que hable primero, que lo hemos visto bien, que ya no lo hemos protegido de datos. Aprobado, ¿no? Aprobado, notable. Adrián, ¿qué te gustaría añadir algo más? Pues... Sobre todo el tema que había hablado. Simplemente que nosotros ahí estamos recabando formularios para el tema de la apropiación forzosa de la línea del AVE, por si alguien se quiere dar de alta, también apoyarle un poco solidariamente a la asociación del AVE, y que si quieren pasarse por allí, darse de alta y colaborar con la asociación, que estamos disponibles, que estamos intentando ayudar en todo lo posible, y también en el tema de protección de datos, pues creo que ofrecemos ahí un buen servicio en el despacho, y ya está. Un saludo. Vale, sí, a la novia sí te está viendo, que está aquí, no te preocupes, que está aquí. Juanlu, tú como veterano. Nada, muy bien, pues nada, agradecerte otra vez el estar con vosotros. Estamos tenemos otra vez que... Sí, a ver si lo hacemos con más asiduidad. ¿Dónde está el abogado? Claro. Digo, el abogado está de vacaciones. Pero que se anime formulándonos preguntas, que es mucho más enriquecedor. Sí, sí. No sé, apostillar lo que decía Adrián, no solamente con la asociación del AVE, sino con la asociación de la línea de alta tensión y la plataforma de la línea de alta tensión de la evacuación de Totana, que llevamos muchos años trabajando con ellos, y bueno, la verdad es que todos estos movimientos ciudadanos, una asociación, la otra, las plataformas, se están moviendo mucho por el interés de los ciudadanos, y sí que nos gustaría, no solamente ya desde el plano jurídico, pero sino desde el plano social, entendemos que están luchando por los intereses no solamente de ellos particulares, sino los intereses de todos. Entonces, bueno, que son dignos de protección, y bueno, que animamos a la participación ciudadana. Pues eso, animamos a todos a participar solidariamente, y sobre todo pues a ejercer nuestros derechos, que para eso no nos dicta la Constitución española. López, Adrián, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Bartolo. Creo que esa es la primera de muchas. Espero que sean las muchas de las siguientes más. Señor Ferri, muchísimas gracias por estar aquí. Por supuesto, cuando queráis. Venga, ya está, hasta cuando queráis vosotros. Muy bien. Bueno, y les digo a todos ustedes, si hay alguna duda, como ustedes los conocen, ya saben dónde está, pues les preguntan, les asesorará sin ningún tipo de problema para que ustedes ejerzan sus derechos. Queden con Dios.